Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del domingo. Domingo de expresar opiniones. Domingo de afirmar cosas con las que puede que la gente esté de acuerdo o puede que no. Esta vez vamos a abordar diferentes temáticas a profundidad. Temáticas que pueden levantar opiniones, reacciones, emociones, agitar corazones. Vamos a hablar sobre los factos vino tinto con Mario González. ¿Qué dice Mario, chico? ¿Cómo está ahí? Bien, gracias a Dios. Todo tranquilo. Aquí con más frío que nada. Más frío que no, Para, hombre. pa- para, para factos, ¿verdad? Para los factos, voy a tratar de emular mi alter ego árabe. Bueno, si ustedes pensaron que el inicio de este video era inusual, en Ahora es más. realidad fue el aviso. Vamos a hablar sobre Ustedes, factos vino tinto, Mario González. dale, pues. Y el Sí primero va. de ellos que tengo Empecemos. aquí en lista es el que le da el nombre al video, el que coloca la portada, que Ujú. es la selección venezolana de 2011, que quedó semifinalista de la Copa América en Argentina, no cumplió con lo que prometía. Es decir, decepcionó. ¿Qué opiniones tenemos al respecto, Mario González? Em, es que en realidad, si se supone que iban a quedar cuartos era de esa Copa América, era porque para el Mundial del 2014 íbamos a quedar en cuarta posición como mínimo, o por lo menos pelear el repechaje. Claro, ahorita es muy fácil decirlo con el periódico del lunes, pero sí, si creas una expectativa tan grande de jugar bonito, de manejar los partidos, de que te va bien en Copa América, entonces has debido de hacer todo lo posible como para llegar a repechaje y obviamente quedas corto. Y quedas corto también porque no supiste manejar ciertos partidos eh, cuando era importante, sobre todo sabiendo que en esa eliminatoria no tenías a Brasil, porque estamos hablando de Brasil 2014. Entonces, cuando tienes todos esos alicientes y no es para poner a Farías por encima del Bocha Batista, en eso no estamos. Pero si vamos netamente con los resultados, y se suponía que nosotros íbamos a quedar, que quedamos cuartos y vimos una buena sensación, a todos nos quedó una buena sensación de esa selección, deberíamos haber clasificado y quedamos a la puerta, en las puertas. Sí, es que también es complicado porque esa selección de César Farías tenía nombres que uno podía llegar a decir, bueno, no, estamos ante la mejor generación de la Vinotinto. En cuanto a actualidad de futbolistas, en cuanto a talento de futbolistas, en cuanto a muchas cosas. Y para poder tener una perspectiva mucho mejor sobre todo esto, voy a buscar la plantilla de Venezuela en la Copa América 2011 para poder así recitarla de manera mucho más precisa. En ese caso, vamos a ver jugadores: Reni Vega, José Luis Granados, José Manuel Rey, Osvaldo Vizcarrondo, Giacomo Di Giorgi, Gabriel Sichero, Nicolás Micufedor, Tomás Rincón, Giancarlo Maldonado, Joandri Orozco, César Maestrico González, Leo Morales, Luis Manuel Seijas, Franklin Lucena, Alejandro Moreno, Roberto Rosales, Daniel Cafuaris Mendi, Juan Arango, Jesús Chiqui Mesa, Grendy Peroso, Alexander González, Dani Hernández, Salomón Rondón. Ese era el plantel con el que Venezuela fue a competir en 2011. Y si ustedes ven los nombres, o sea, ahora que yo estoy volviendo a ver los nombres, me doy cuenta de que era un equipazo en lo que se refiere a la historia de la Vinotinto. Es decir, muchos de estos jugadores son tipos que seguramente entraron en la historia del fútbol venezolano. Casi todos, diría yo.
sí, por no decir todo. Creo que todos son históricos del fútbol venezolano. Hay Entonces, muchos de ellos jugaron en Europa. sí, correcto. De hecho, en ese momento, en 2011, Gabriel Sichero jugaba en Newell's Old Boys de Argentina. Giancarlo Maldonado estaba en el Atlante. Tomás Rincón estaba en el Hamburgo. Miku Fedor estaba en el Getafe. Joandri Rosco recién fichaba por el Wolfsburgo. Maestrico González en Gimnasia y Esgrima La Plata. Luis Manuel Ceja jugaba ya en Independiente Santa Fe. Alejandro Moreno jugaba en Chivas USA. Roberto Rosales en Twente. Juan Arango en Mönchengladbach. Jesús Mesa en Atlas. Grendy Peroso en Boyacá Chicó. Dani Hernández en Real Murcia. Y Salomón Rondón en el Málaga. Habían jugadores fuera de Venezuela ya para ese momento y estaban ubicados en equipos que dentro de las ligas en las que estaban eran buenos equipos. No te Que voy a por decir que eran cierto, campeones, no te voy a decir tal, pero eran buenos equipos. Y eso, Mario González nos da una perspectiva de que este equipo podía llegar a estar preparado para competir al más alto nivel o lo mejor posible en la eliminatoria. No compitió mal porque no compitió mal, pero el resultado para la eliminatoria de 2014 fue Venezuela eliminada una vez más en el sexto puesto, que con 10 selecciones habría sido séptimo. exacto, exacto. No, y no es solamente eso, sino también hay que poner con el aliciente que obviamente tú vienes y dices que César Maestrico González estaba en Gimnasia y Esgrima La Plata, pero yo creo que luego, o sea, yo creo que antes de, entre la Copa América 2011 y hasta Brasil 2014, yo creo que el Maestrico llegó a River. Entonces, eso le da aún más la importancia del 11 de Venezuela en esos mismos momentos, que era uno de los jugones que tenía la selección. Entonces, también se perdió un poco de expectativas, porque sí es verdad que hay muchos de los jugadores que puede cambiar de equipo para un equipo menor, pero en el caso del Maestrico González incluso subió, porque obviamente River es muchísimo más grande que Gimnasia y Esgrima La Plata. Es más, una de las partes en las cuales se movía esa selección formaba parte el Maestrico González. El Maestrico González era uno de los titiriteros de esa selección. Correcto. Evolución de posiciones de la Vinotinto de César Farías en esas eliminatorias. Lo voy a decir rápido, ustedes tienen que estar atentos y ver en dónde es que son 16 jornadas que se disputaron en ese momento. Venezuela estuvo séptimo, después quinto, tercero, cuarto, quinto, sexto, cuarto, quinto, sexto y sexto. Esa fue la evolución en la tabla de posiciones de Venezuela. Es decir, estuvo compitiendo, estuvo en la pelea, estuvo poquito, muy cerca de llegar a clasificar al repechaje, donde al final termina clasificando Uruguay con 25 puntos, Venezuela quedó con 20. Para que tengan una idea. Es decir, estuvieron cerquita. Por lo que Venezuela, más allá de que para nosotros históricamente hablando es probablemente la mejor o una de las mejores participaciones en eliminatorias, al menos en sensaciones que hemos tenido, Venezuela se quedó a las puertas con 20 puntos en 16 partidos. Entonces, por este lado, podemos decir que la mejor actuación de la Vinotinto, aún así, queda la sensación de que no cumplió con el potencial que prometía. Al menos eso es lo que me da la sensación a mí, porque me parece que teníamos muy buenos jugadores como para el desempeño que al final terminamos teniendo. Pero uno después termina de entender que estos mismos jugadores fueron los que disputaron esa eliminatoria, y ahí es donde uno concluye que no cumplieron con lo que prometían, o nosotros no estábamos claros con lo que prometían. Vamos ahora a avanzar al siguiente tema, Mario González, que es: el jugador de fútbol venezolano es conformista. Explícanos un poco a qué se refiere esto. Bueno, fácil. Ustedes se acuerdan de la rueda de prensa de Yonder Cádiz, donde él mismo dijo que luego de que marcaban, bueno, la entrevista, en realidad fue más un podcast, pero bueno, no importa. El caso es que Yonder Cádiz viene y dice que cuando metían un gol en estas eliminatorias, entonces le rezaba a todos los dioses porque el partido terminara así, que él hacía todo lo posible, incluso esta es una explicación un poco escatológica, así que me piden disculpas. Estaba con, vamos a decir que con el credo en la boca, rezando a todos los dioses para que el partido quedara de esta misma forma.
sin dar a entender de que no querían competir más, no querían meter otro gol, no querían aguantar todo lo que fuese el partido jugando de mejor forma, proponiendo, sino echándose para atrás y esperando a que el otro equipo errara los pases, los centros, los disparos al arco, o que simplemente la defensa o Romo tratara de salvar el asunto. Entonces, lo que te da a entender es, en vez de que tú propongas hacer 2, 3 goles, jugar, ganar bien, demostrar que eres superior, que tienes posibilidad de seguir compitiendo, de que tienes el nivel, tal, todo lo demás. No, vamos a ganar 1-0 y con temblequera. O sea, bueno, vamos a hacer todo lo posible porque el partido quede así. Ya, es suficiente el esfuerzo que nosotros hicimos por ustedes. Ya, hermano, Yo creo por que favor, soy profesional. hay una lectura muy grande en todo esto, y es que al menos Yonder Cádiz tiene miedo al fracaso y lo domina más el miedo al fracaso que las ganas del éxito. Claro, es muy fácil decirlo desde un punto de vista propio, estamos sentados cada uno en su casa, tal. No sabemos cómo lo puede experimentar un futbolista, pero nos deja claro que le tiene más miedo al fracaso que hambre al éxito. Y eso es mucho decir para un jugador de fútbol de selección nacional. Pero saliéndonos del caso individual de Yonder Cádiz, pensemos ahora que si el futbolista venezolano es conformista. Porque yo creo que el venezolano es conformista como aficionado al fútbol. Porque no es un secreto para nadie, y nosotros lo vemos día a día en los comentarios. Gente que asume que se pierden los partidos contra Argentina y Brasil sin siquiera jugarlo. Gente que agradece no haber perdido por goleada de visita contra Uruguay, contra Paraguay, contra cualquiera de esas. Gente que después de un partido, o sea, arranca el partido teniendo esperanza de ganar y termina el partido diciendo, bueno, íbamos a perder de todas maneras, normal. Hay que seguir, vamos para adelante. Eso te deja entender que el venezolano tampoco vive con intensidad esos resultados, que no vive con intensidad esas participaciones de Venezuela. Y a mí particularmente a veces me hace dudar, es como, loco, te la das de super fan, de que apoyáis durísimo, y en el momento en que más es válido que seáis fan, que es el momento de la derrota, cuando te duele, cuando no quieres hablar con nadie, la reacción es como si la Vinotinto fuera un equipo por ahí. Entonces, eso sumado a que cuando se encuentran con un rival muy fuerte, dicen, no, sería un milagro que no nos hagan 10. Me demuestra que efectivamente el aficionado venezolano es conformista. El aficionado venezolano, o sea, te pide algo, pero cuando recibe una cosa totalmente distinta dice, bueno, ¿qué más? Y no me quiero meter en terrenos socioculturales, pero el venezolano no solamente en el deporte es conformista, Mario. Sí, 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 ¿no? Y considera que no es lo suficiente, considera que no tiene el valor que es, considera que, bueno, lo que pasó fue lo que alguien más quería, o sea, Yo ahí tratemos de te voy a aceptar interrumpir el ahí, porque yo resultado, creo que el venezolano sí sabe el valor que tiene, pero no lo reclama. Porque cuando pasa pero, algo, cuando pero no pasa, lo pelea. por eso no lo reclama, porque cuando pasa algo donde se cuestiona su valía, generalmente, claro, esto es algo bastante general, pero lo dejan así y dicen, bueno, no importa, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Y qué tanto? Ah, pero si uno dice, no, la Vinotinto debería ir a intentar ganar, no, estás vendiendo humo. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que la Vinotinto, cuando va a afrontar un partido de alta competencia, tiene que pensar en ganar? ¿Cómo vas a decir eso? No, la Vinotinto no puede ganar. La Vinotinto no puede ser mejor que otro. Y ahí es donde uno se comienza a preguntar, entonces, ¿qué verga estás apoyando, mijo? Porque no entiendo. Al menos Si son es las que está preguntas que yo me apoyando hago. algo. Es que el asunto es qué está apoyando y si es que está apoyando algo. Porque entonces, ¿para qué vas a ver a los partidos de la selección si siempre vas a pensar que van a perder? Porque entonces, ¿cuál es tu visión como fanático realmente?
Si tú realmente no crees en lo que tú estás viendo, no estás apoyando al equipo que tú estás viendo, entonces ¿para qué lo ves? Porque ahí te estás haciendo daño tú mismo. Y ahí es donde lo hemos planteado incluso en los directos. Si tú vienes con una actitud de que desde el minuto cero vas a empatar el partido, vas a quedar 0-0, porque no vas a proponer mucho más, ya perdiste el partido mentalmente. Porque si tú mismo no te das al valor, el amor propio de pensar, no, hoy vamos a ganar, hoy vamos a hacer las cosas bien, yo tengo una estrategia, voy a hacer esto y lo otro, y voy a tratar de frenar, neutralizar al rival con esta y otra tal. Entonces, no es, tú tienes un plan, pero si tú no tienes un plan, sino que siempre viene y te aferras a la fe, entonces no, es que yo tengo fe de que hoy vamos a sacar un punto, hermano, pero tenéis que ganarte el punto, tenéis que forzarte por el punto, no es que en el momento en que pita el árbitro ya va a bajar San José, José Gregorio y la Chinita para tratar de defender un partido donde vos como jugador y vos como fanático tenéis que apoyar al que está en el campo. Correcto. Pero si realmente vos venís y desde el primer minuto, ay no, es contra Argentina, vamos a perder imagínate, el último partido de Messi ya, no, que mínimo nos van a clavar 5. Brother, no lo veáis, No lo veáis. porque te estáis haciendo daño vos mismo. Si vos no creéis en el producto, ¿para qué carajo lo veis? No lo veáis, déjalo así. Eso es correcto. Es gente que no entiende que los aficionados también juegan los partidos de fútbol. Vamos con el siguiente tema. El venezolano evalúa el fútbol como si fuera béisbol. Te voy a explicar a qué me refiero con esto. El venezolano evalúa el fútbol como si fuera béisbol cuando habla sobre un jugador y cree que ese jugador por sí mismo y por sí solo en su total individualidad fue el que ganó el partido. Un partido de fútbol depende de muchas cosas y el resultado de un partido de fútbol depende de muchas cosas. Hay días y hay momentos en los que sí dependen de un solo jugador que se inventa una jugada y cambia todo. Pero por lo general, para que ese jugador pueda cambiar el partido, requiere del comportamiento colectivo de su equipo, del equipo al que pertenece. Entonces, a veces pasa que dicen, no, porque fulanito está en un excelente momento porque metió 2 goles. Bueno, pero los 2 goles fueron empujados el balón abajo del arco sin portero porque el equipo en el que juega trabajó para dejarlo en esa posición de ventaja. Fueron 2 penales. O dice, no, es que el jugador está en su fase goleadora. ¿Por qué? No, porque hizo gol en estos días. ¿Y cómo fue el gol? No, le pegó desde fuera del área, le pegó en la espalda un defensa y entró desviado. Y yo, ya. Entonces, así como lo evalúan para bien, lo evalúan para mal. Lo evalúan para mal en el sentido, no, porque es que este chamo juega de mediocampista y no marcó gol. Y un mediocampista no necesariamente tiene que hacer gol. No, porque este jugador no, ni goles ni asistencia. Es lateral. No, porque el central, no, porque defiende mal. Perdió un duelo de 10. Solo un duelo. Pero el duelo que perdió fue el único duelo al que le paró bolas a esa persona. Y cree que ya por esa razón es malísimo. Y esto se entiende porque en el béisbol tú puedes evaluar de forma individual independientemente del comportamiento del equipo. Pero un jugador de fútbol está situado en una zona y hay 10 tipos. En realidad no son 10 tipos. Hay 22 tipos o 21 tipos aparte de él que en el mismo momento en que él existe en esa cancha se mueven dentro del campo. Y suceden cosas distintas. Una combinada con la otra. Y hacen que en unas diferentes cadenas de sucesos terminen generando una ocasión, una situación o un escenario de partido. Y ante ese escenario de partido, el jugador reacciona, motivado y propiciado por el resto de futbolistas profesionales que se encuentran alrededor de él. Entonces, no podés evaluar el fútbol como béisbol porque, por ejemplo, las carreras impulsadas, nos vamos a meter en algo beisbolístico y aquí es donde Mario se va a activar. Las carreras impulsadas, ¿de qué dependen? De que el bateador conecte un hit,
del tipo que sea. Puede ser un solo hit, o sea, un hit de una base, puede ser un doble, puede ser un triple, puede ser un home run. Entonces, el bateador se encuentra con todos los corredores en base. Saca home run y en su estadística son 4 carreras impulsadas. Fue un tipo que se paró y se consiguió a 3 tipos en base. Lo único que hizo fue, que no es poca cosa, sacarla del estadio. Pero si él se consigue las bases totalmente vacías y la saca del estadio, no sirve. O sea, no es buenísimo. O es buenísimo, pero no es tan determinante. Es un home run solitario que no cambia nada. Es una sola carrera. De una sola carrera. Por eso no cambia nada. Si el resultado no es 0-0, no es empate y va ganando el equipo rival por 2 carreras, por ejemplo. Pero si él se consigue con la suerte de que las bases están llenas y la saca del estadio, ahí es un fenómeno y es un fuera de serie y es uno de los mejores de la historia. Pero, así como te puedo decir esto en el lado ofensivo, te puedo decir esto en el lado defensivo. Un jardinero que lleva todo el juego fildeando bien, una sola vez se equivoca y dice, no, porque es que es muy irregular. Se equivoca demasiado. Un solo error en 5 partidos, en 5 juegos. Mario González, ¿qué tenés que decir para eso? Sí, a ver. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo del beisbolista y el ejemplo del futbolista, ¿verdad? Facilito, rápido y para toda la familia. El beisbolista, vamos a poner a Johan Santana, ¿verdad? ¿Se acuerdan del Gucho? El 57 de los Minnesota Twins. Hubo un partido donde él lanzó 8 o 9 hits. No, mentira. Este partido lo hizo con los Mets, que es incluso, el ejemplo es aún más chistoso. Él estaba pichando con los Mets y ustedes saben bien que antes en la Liga Nacional los pitchers bateaban también. Bueno, resulta ser que él lanza todo el juego y termina el juego 1-0. Él termina dominando al equipo rival porque picha todo el partido y el encuentro se da 1-0 porque él encuentra a alguien en base en segunda o en tercera y él batea un hit o un fly de sacrificio. Específicamente no lo tengo muy fresco, pero el asunto es que él, al empujar esa carrera, él mismo se ayudó, él mismo ganó, él ganó solo ese partido, ¿ok? No es lo mismo, o sea, no es lo mismo ese partido. ¿Ustedes creen que ese partido se puede repetir en 25 o 30 salidas que tenga un lanzador? Ustedes saben que no. Imposible. Ustedes saben que es una cosa de suerte. Entonces, cuando un delantero venga y marque un gol o un extremo marque un gol, en los últimos 10, 12 partidos no pueden decir, ah, no, pero es que él viene en un momento muy dulce porque acaba de meter gol. Sí, pero es un gol en 12 partidos. No me podéis decir que está modo killer porque marcó un solo gol en 12 partidos. Si hubiese marcado 6 goles en los últimos 5 partidos, en los últimos 7 partidos, la cosa cambia. Y ustedes saben que cambia mucho. El ejemplo para el futbolista, para hacerlo un poco más rápido. Fácil. Ustedes vienen y dicen que Jefferson Soteldo es lo máximo, es el mejor jugador que ha existido en las eliminatorias y en la selección venezolana de fútbol. Bien, te la doy. Vamos a suponer que no se consigue delanteros que se destapen. No se consiga un delantero que salte o que cabecee. No se consigue medios o media punta que traten de abrirle la zona para que haga el 1 contra 1, que él dé el balón, para que le den el balón de manera fácil para que él haga la diagonal y haga el centro. ¿Cómo va a jugar Jefferson Soteldo en ese partido? Explíquenme, yo quiero que me escriban en los comentarios. ¿Cómo harían ustedes para que Jefferson Soteldo haga un buen partido si a Jefferson Soteldo, tú como equipo de él, tú lo dejas aislado y viene y dice, no, es que Soteldo, él puede solo, y entonces que le hagan doble y triple marca escalonada, le hagan una jaula, pero no importa, es Jefferson Soteldo, él va a poder con todo eso, va a regatear a 3, 4 personas, se va a comer al portero y va a meter el gol del gane.
Explíquenme, ¿ustedes realmente creen que eso va a pasar? Cualquier parecido con la Vinotinto de la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Vamos con el último. El aficionado vinotinto es antipatriota. Te lo voy a explicar. El aficionado vinotinto dice que uno es antipatriota cuando dice que Salomón Rondón no es mejor que Luis Suárez. No, porque estás poniendo por debajo a nuestros jugadores, estás menospreciando nuestro talento, eres envidioso, resentido con la vida y con el fútbol y gordo en tu casa y pelabola. Esa es la reacción. Pero cuando le hablas de la Liga Fútbol te dice, no, es una liga de mierda, ni la ve. Es una liga de mierda, es malísima, es horrible. Esa liga no, es un asco. Yo veo la Premier League, veo la liga y veo la Bundesliga, porque yo solamente veo fútbol del bueno. ¿Quién es el antipatriota? El que te dice que Salomón Rondón no es mejor que uno de los delanteros que forma parte de la leyenda del fútbol mundial como Luis Suárez, o el que te llama antipatriota por eso y acto seguido, cuando le preguntan por la Liga Fútbol, dice que la Liga Venezolana de Fútbol es una mierda y ni la ve. ¿Quién es el antipatriota? ¿Quién es el que no quiere a su país? ¿Quién es el que no se interesa por lo suyo? ¿Quién es el que no defiende a sus jugadores? ¿Quién es el que quién es el que deja que los demás pongan por encima a los jugadores de otros países en vez de los suyos? El que dice que la Liga Fútbol es una mierda. Yo te puedo aceptar porque Mario, por ejemplo, es una de las personas que dice que le cuesta ver la Liga Fútbol. Y eso está bien, está perfecto, porque es así, pues. Te puede no gustar. Pero, ¿con qué moral vos vas a señalar a alguien que hace un comentario, una opinión normal de fútbol, diciéndole antipatriota porque no dice que Salomón es el mejor 9 de la historia y es mejor que Rolando Nazario? O sea, ¿qué sentido tiene? Cosa, ¿por qué la doble vara, Mario González? No, y hay que tener lógica, en el sentido de que tener dos dedos de frente. Hay que saber que el jugador venezolano, hay cierto jugador de venezolano que tiene un estatus. Ustedes saben que a nosotros nos encanta hacer un tier list, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos a un jugador venezolano que tiene cierta calidad versus un jugador que es de clase élite, nosotros no podemos comparar a Juan Piañor con Lionel Messi. Nosotros no podemos comparar a Sergio Córdoba con Cristiano Ronaldo. Es que es lógico, es lógico. Nosotros pudiéramos comparar, y estoy siendo bastante cruel, en el momento actual de Vinicius Junior contra el equipo, contra Jefferson Soteldo. Porque en ese mismo momento, en este mismo momento, pudiera ser, como Vinicius no está siendo tan determinante, puede que Soteldo esté un poco más cercano a Vini Junior. Y esto es de manera objetiva que lo estamos diciendo. Ahora bien, ustedes sabían que lo que voy a decir es una verdad más grande que una catedral. Ustedes sabían que el resultado del juego de la selección de tu país tiene que ver porque en algún momento o en algún momento, sea presente o pasado, esa misma selección, esa misma liga tuvo un buen nivel. Porque se los prometo que los jugadores de la selección vinieron de su liga. En algún momento la selección de Colombia tuvo esos mismos jugadores en Envigado, en Independiente de Santa Fe, en Atlético Nacional, en Millonarios, etcétera, etcétera, etcétera. Se los prometo. Lo mismo pasa con Ecuador, lo mismo pasa con Argentina, Brasil, ustedes saben. Entonces, la gente, los jugadores de fútbol, se le explico rapidito, no es que nacen, crecen y se crearon en el Barça, en la Juve, en el Ajax, en el Madrid y en el PSG y explotaron. No. Ellos salieron de Venezuela. Entonces, si a ti no te gusta la Liga Fútbol, entonces quiere decir que esos jugadores no solamente no son buenos, sino que no tuvieron un buen inicio, una buena formación. Entonces, ¿cómo tú me vas a llegar a decir que tú puedes defender a cierto jugador versus tal jugador? Vamos a suponer, ustedes vienen y me dicen a mí,
Telasco Segovia es lo máximo, es mejor que Federico Redondo. ¿De Que dónde ojo, viene? lo pienso yo. Que ojo, lo pienso yo. ¿De dónde viene? De Pero ¿de Deportivo dónde Lara. viene Federico? Exacto, viene de Deportivo Lara. Y Federico Redondo viene de Argentina. Ah, pero a ustedes les gusta ver la Liga Argentina, pero no les gusta ver la fútbol. Qué vaina, ¿no? Así es muy fácil. Y se los dice alguien que literalmente, no sé si todavía, pero pensaba así, que es Mario González. Prefería ver la Liga Argentina que ver la Liga Fútbol. Ahora veo las dos. Ahora ve las dos. Gracias a Pásale, de todas maneras. Pero Sí, 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 ahí sí, les sí. dejo esa. ¿Quién es el antipatriota? El que no acepta que existen jugadores de fútbol que son mejores que los de su selección, o el que cada vez que puede arrastra por el piso y patea a su propia liga. Les dejo esa. Señoras y señores, nuestras opiniones, nuestros factos, nuestra conversación de los domingos. Por creo que tercer domingo consecutivo soltando este tipo de cosas. Y esperemos que vengan más. Quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué te parecieron? ¿Cuáles son tus opiniones, tus factos para el siguiente video, que queremos leerlos y reproducirlos en el próximo video? Siendo así, te invito a que le des like al video, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y que nos encontremos en el próximo video aquí en Pásala.